Buenos días, qué bueno Buenos volver días. otra vez a encontrarnos. La semana pasada no nos pudimos encontrar por razones de energía o fluido eléctrico aquí en mi casa. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Pedro. Lo voy a llevar por favor al capítulo 3 en el versículo 12. Este por qué es el que marca lo que sigue y por eso me refiero nuevamente a esta porción bíblica del Antiguo Testamento. Recuerden que eso es parte del Salmo 34. Y él dice, bueno, todas estas cosas de lo que hace una persona con buena conciencia, de si uno quiere ver los días que sean, que le vaya para bien, uno tiene que frenar su lengua del mal, los labios de hablar engaño, apartarse del mal y hacer el bien, y buscar la paz que solamente Dios puede dar, y seguirla, o sea, seguir al Señor Jesús. Entonces él dice, ¿por qué razón? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero en contravía de esto, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces aquí está el Rey de Reyes sentado en el trono, el Señor, porque ahora Pedro está usando esta palabra Señor, ya no está usando Jehová, está usando la palabra Señor porque está estableciendo al Señor Jesús como el que está ahí sentado y el que es que está pensando en los justos y el que está poniendo sus oídos atentos a lo que los justos oran. Pero también es aquel que por justicia, acuérdense, uno de sus nombres es justicia, por justicia su rostro también está en contra de los que hacen el mal. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cuáles deben ser nuestras convicciones? Ahora voy a leerlo completo y luego me regreso a que lo estudiemos parte por parte porque es una porción muy interesante. ¿Y quién es aquel que les puede hacer daño si ustedes siguen el bien? Es más, también si alguna cosa padecen por causa de lo justo, son bienaventurados. Por lo tanto, no se amedrenten por temor de los demás, ni se conturben. Al contrario, santifiquen a Dios el Señor de una vez para que quede claro quién es en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todas las personas que les demanden una razón de la esperanza que ustedes tienen. Teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores que hacen el mal, ellos sean avergonzados, por favor, tengan en cuenta esto. Como el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, es muy claro que serán avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Voy a leer el versículo 16 de nuevo. Teniendo ustedes una buena conciencia, su propia conciencia esté diciendo, está bien lo que estoy haciendo, para que en lo que murmuran de ustedes de que hacen mal, ellos que murmuran sean avergonzados por su buena conducta, buena conciencia que se traduce en buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados. El justo padeció por los injustos para que nosotros fuésemos a Dios, siendo de verdad, verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, ocho personas fueron salvadas por agua. Este por agua lo vamos a ver más adelantico lo que significa. El bautismo que corresponde, escuchen esta palabra, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de tener una buena conciencia, no para los demás, sino para Dios, no hacia los demás, sino hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Esa aspiración es porque Jesucristo resucitó. Quien, Jesucristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él, a Jesucristo, están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo la vieron hasta ahí? Está claro el texto, ¿cierto? Claro, sí, sí, claro. Sí. Ok. Ahora vamos a estudiarlo bien. O no, perdón. Ya lo hemos estudiado bien. Vamos a estudiarlo más detallado en la palabra. Tengan en cuenta esto. Este Señor que está aquí es un Dios justo. Él está en justicia. Nosotros fuimos llamados para heredar la bendición y por eso bendecimos. Nosotros tenemos el mismo sentir que el Señor y somos compasivos, nos amamos como hermanos, somos misericordiosos y amigables. Y bendecimos en vez de devolver mal por mal, porque nosotros hemos leído que los ojos y los oídos del Señor están a nuestro favor, pero en la misma manera el rostro que tiene los ojos y los oídos para nosotros están en contra de los que nos hacen mal. No se preocupen por aquellos que nos hacen mal, es lo que está diciendo, porque nosotros sabemos quién nos hace bien, quién está pensando en lo bueno para nosotros, aunque no lo entendamos. Así que por eso es que hay que llegar a este versículo. Y dice, ¿y quién es aquel que nos puede hacer daño? Primera convicción que debemos tener. Recuerden, esto viene porque aquí empieza el recorderis de cómo es que debe vivir un cristiano su vida personal. Y la vida personal empieza con una convicción que se convierte en una práctica. La convicción de tener el mismo sentir de Cristo y la práctica de vivir bendiciendo. Eso es lo que es el marco grande, llamemos, de la vida de un cristiano. Ahora, bajando nos dice el por qué debemos tener eso. Y por eso empieza en este versículo 13 hablando de cuál debe ser nuestra convicción. Primera convicción, ¿quién nos puede hacer daño si los ojos del Señor y los oídos del Señor están con nosotros? Pregunta, ¿quién nos puede hacer daño? ¿Quién puede hacernos daño delante de Dios? Nadie.
Respuesta, nadie. Eso debe ser una convicción. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa si te miran mal, no importa si entran, si salen, si ponen cortapisas para lo que dicen, no importa, porque ninguno puede hacer daño, ninguno, porque nosotros estamos haciendo el bien. Punto. Segunda convicción, es lo que dice aquí. Segunda convicción. Además, si padecemos por causa de la justicia, esto, señoras y señores, es justicia. A los buenos, Dios está mirándolos y a los malos, Dios está en contra. Eso es justicia. Si nosotros padecemos por causa de la justicia, por lo bueno o por lo malo, lo que dice el Señor es que seamos felices, que tengamos gozo, no importa si hay dolor, no importa si hay sacrificio, no importa si las personas nos molestan, si las personas nos hieren, si nos separan de las familias, no importa, mantengámonos gozosos porque tenemos la firme convicción de que lo que estamos haciendo es lo que Dios considera que es justo. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos practicar? La primera cosa, por tanto, así que no tengan miedo por temor. No tengan miedo del temor. Oiga, qué cosa tan interesante. ¿Cómo se llama? La partícula es un acusativo. Es el acusativo de este verbo. Y eso significa no tengan miedo del temor. Saben, el problema principal de temer no es lo que me hagan, sino mi propio temor. Yo tengo una lucha Ajá, interna con mi propio temor. total. Yo temo, no es el temor de ellos, yo tengo el temor. Ujú. ¿Cómo es eso de que yo tengo el temor? Yo tengo el temor de que hablen mal de mí. Yo tengo el temor de que me excluyan de las reuniones. Yo tengo el temor de que me llamen de una manera o me llamen de otra. Yo tengo ese temor en mi corazón y yo rehuyo que alguien me pueda hacer algo como eso, pero no porque el otro me lo esté haciendo muchas veces. Ni siquiera el Dame otro está gracias a que pensándolo, están. pero yo lo tengo en mi corazón como si fuera mi temor. Y por eso la primera cosa que yo tengo que hacer es no temer a mi propio temor. Hay que sacar esas cosas del corazón. No sirven, nos detienen. Por estar pensando en esas cosas es que no avanzamos. Por tener ese temor, hablando en nuestro oído, atrás de nuestro oído, es por lo que no avanzamos. La primera cosa que hay que hacer es que si yo tengo la convicción de que nadie, absolutamente nadie me puede tocar, porque el Señor no permite que nadie me haga daño delante de Él. Por favor, entiéndase bien esto de daño. No estoy hablando de que no me va a doler, no estoy hablando de que no me van a atacar, no estoy hablando de que no me pueden incluso apedrear como apedrearon a Esteban. Eso no es de lo que está hablando aquí. Está hablando de daño delante del Señor. Nadie podrá, si yo estoy haciendo el bien, decirle allá al Señor, míralo, allá pecando. Eso no va a pasar. Y el que lo haga va a tener que enfrentarse con el Señor. No, nadie me puede hacer daño. Ya mi vida está total y absolutamente guardada en Él. Y la segunda cosa es que yo definitivamente necesito tener en cuenta que la justicia y vivir justamente en esta tierra injusta requiere padecimiento. Vivir honestamente te va a doler. Vivir para Cristo te va a doler. Vivir sabiamente te va a doler. Enseñar la palabra de Dios te va a doler. Eso no es ni siquiera algo que puede llegar a pasar. Va a pasarte. Va a pasarte. Pero cuando eso suceda,
lo que nosotros debemos sentir es gozo. Cuando los otros te insulten, para ellos te insulten y te digan, cristiano tenía que ser, en vez de, pero yo soy, tú no tienes que hacer eso. Si te dicen cristiano, qué buen insulto, qué chévere. Entonces no tomas porque la religión sí. ¿Cuál es el problema? Yo tengo un señor y se llama Jesús, sí. Y no me interesa si tú o el otro y el otro y el otro no quieren escuchar. Ese es tu problema. El mío no, yo no. No tengo por qué temer si el otro no lo hace. Mi convicción es que yo sé que me va a doler. ¿Por qué? Porque estoy obrando conforme a como el Señor Jesús me dijo que obrara. Así que la primera cosa que tengo que desechar, perdón, es el temor que tengo en mi propio corazón. El que me han arraigado durante años de tradición, de estar con las personas, de estar viéndolo. Eso tengo que desarraigarlo de mi corazón. La segunda cosa es no conturbarme. O sea, no tengo por qué, si me dicen algo, yo no tengo por qué darle explicaciones. Nadie merece las explicaciones. Ahorita vamos a ver cuándo sí, pero nadie merece que yo le dé una explicación si no ha hecho el morir en una cruz por mí. El único que tiene merece, La potestad. que tiene la potestad y merece que yo le dé explicaciones, es mi Señor. A nadie. No nos pongamos ay, ¿qué voy a hacer? Porque el otro me está diciendo o me sacó o no estoy en el club o no estoy en el grupo o me miran mal o yo. No, es problema de ellos. Mientras a mí el Señor me esté mirando bien, mientras yo esté haciendo el bien, mientras yo esté obrando con justicia, ¿qué importa? No me tengo que conturbar, no me tiene que temblar la voz, no, al contrario, debo permanecer en la tranquilidad de que estoy con mi Señor. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Entonces dice aquí, al contrario, lo que hay que hacer es santificar a Dios. ¿Cuál? El Señor. ¿Dónde? En nuestros corazones. Yo reconozco al Señor. Yo debo colocar en mi corazón, yo soy santo para mi Señor. Yo me debo a mi Señor. Yo le pertenezco a mi Señor. Yo estoy consagrado a mi Señor. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Él es quien hizo todo por mí. Él es quien me lleva. Él es quien me fortalece. Sus oídos están atentos a lo que yo hablo. Sus ojos están sobre mí y me protege y me vigila. Nadie me puede tocar si el Señor no permite. Y si lo permite es porque estoy obrando en la justicia de Dios. Así que yo soy santo para Él, yo santifico a Dios y lo que yo hago es para que los demás sepan que yo soy santo de Él, yo soy y pertenezco a Él. Y ojalá ellos puedan, entendiendo cómo va mi buena conducta delante de Él, puedan entender que ellos también pueden santificarlo a Él. Y cuando mi conducta sea en esa manera, dice entonces, y siempre preparados. Esto es un adjetivo, siempre preparados para defender apología, defender, pero la defensa no es como la que yo creo que yo debo hacer. La defensa es la defensa desde el punto de vista del Señor. Vengan a mí los que son prautes, los que son mansos. Esta es la forma en la que yo debo defender. Ahorita vamos a ver que lo que yo debo defender es con mansedumbre y con este phobos, que es como fobia, como de temor, es con esa reverencia hacia las demás personas. O sea,
Yo considero a los demás como superiores a mí mismo. ¿Recuerdan esa porción? Eso es lo que significa esta reverencia aquí. Es la misma, es lo que dice aquí arriba, un mismo sentir. Si lo leen en Efesios es la misma palabra, un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Es ser manso y tener reverencia. Yo tengo un mismo sentir con mi Señor de que yo soy alguien que debo colocarme por debajo del otro para que el otro pueda entender, porque mientras yo me coloque por encima, voy a dañarlo. El Señor dejó toda su preeminencia como Dios, se despojó para venir a donde nosotros, simples humanos criaturas, por mansedumbre y reverencia, por considerar al que está mal, adolorido, considerarlo como superior para poderlo traer a la paz que solamente Dios puede dar. Así que nosotros debemos estar preparados para defender con mansedumbre, no con palabras altisonantes y con grandes cosas que tenemos que hacer. No, miren, lo que uno tiene que mostrar para que una persona se acerque a uno es que uno tiene santificado en el corazón al Señor. Cuando la conducta de uno es esa, entonces las personas demandarán una logon, una palabra de como la del Señor. ¿Se acuerdan? El logos en el libro de Juan es la misma para que se demande razón acerca de la esperanza en nosotros. Cuando nosotros abandonemos el temor que tenemos arraigado en nuestro corazón, cuando nosotros podamos tener la tranquilidad de enfrentarnos a las personas que nos atacan, y no importa si es, escúcheme bien, por favor, no importa si es con respecto a ser cristianos o no. Puede que sea por cualquier otra razón, porque yo no vendo mi voto, porque yo no me robo dinero de mi jefe, porque yo no hago trampa en los exámenes, porque yo no me paso la luz roja porque si me da la gana, porque yo cualquiera de todas esas cosas. Y como no lo hago, no me conturbo porque no tengo por qué. Yo tengo un testigo fiel que siempre está ahí, el Señor. Cuando eso pasa, entonces mi conducta empieza a ser una conducta que a los demás muestra que yo pertenezco al Señor Jesús. Y cuando las personas ven que yo me comporto de una manera en la que pertenezco a alguien que no es como los demás, las personas preguntarán, ¿cuál es tu lógica? ¿Cuál es tu lógica? ¿Por qué es que haces esas cosas? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que tú estás haciendo? Entonces yo puedo expresar mi convicción que está planteada en los versículos anteriores, que mi Señor tiene su rostro hacia mí y en pro de mi vida. Y por eso yo estoy en pro de su señorío. Eso es lo que dice ahí. Leyendo, ¿cierto? Ellos van a demandar razón de la esperanza que hay en nosotros. Por si acaso, vuelve el versículo 16 a repetirnos, teniendo una buena conciencia. Esto que es la buena conciencia es exactamente esto, que nosotros tenemos una convicción de que nadie me puede hacer daño porque yo sigo a Jesús. Y también la convicción de que voy a padecer por causa de la justicia.
y eso me debe llenar de gozo. Eso es lo que me procura una buena conciencia. Y entonces, esta buena conciencia delante de Dios, para que en lo que, y aquí está lo que ellos hacen contra uno, murmuran de nosotros como que estamos siendo cacos, estamos haciendo lo malo. Miren bien, no estamos haciendo lo bueno, sino que estamos haciendo lo malo, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y por eso nos llaman y nos dicen que estamos nosotros haciendo lo malo. Para Dios, esa es una murmuración de calumnia, pero nosotros estamos con una conciencia completamente limpia delante de quien tenemos que tenerla, que es el Señor Jesús. Así que cuando eso pasa, ellos serán avergonzados. ¿Quiénes? Los que nos calumnian porque tenemos una buena conciencia, porque tenemos una buena conciencia que no se ve. No, porque esa buena conciencia lleva a una buena conducta. Esa buena conducta es en Cristo. ¿Qué significa? Yo estoy claro de que yo no vivo mi vida de acuerdo con lo que me enseñan, con las otras personas, con mi sociedad, con mi cultura. Yo no vivo mi vida con respecto a lo que me han colocado en mi mentalidad. No, yo vivo mi vida conforme a como Cristo me enseña que debo vivirla. ¿Dónde? En su palabra. ¿De qué manera? Con la esperanza de a dónde voy a llegar. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es, yo voy a estar un día con el Señor. El día que yo me muera es porque el Señor viene a buscar. No es que yo me morí. Sí, ese es el verbo que usamos aquí. Pero es el día en el que el Señor viene por mí. Bueno, mijo, nos vamos para tu casa. Ven que te voy a ayudar. Esa es la muerte para nosotros. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que así como el Señor a mí me ha mantenido durante toda esta vida en esta tierra para que yo pueda hacer lo que Él quiere que yo haga. Ah, no, esto a mí es mi esperanza que el Señor me va a recoger para llevarme donde Él me dijo que me iba a colocar. Punto, se acabó. Y la mejor posición será esa siempre. Y a todo el que me pregunte le voy a decir, esa es mi esperanza. El Señor está conmigo. Yo estoy haciendo lo que el Señor dice. Pero mira que te va a tocar hacer esto y esto. Que me toque. Eso no me interesa. Yo sigo haciendo lo que es justo porque a le fascina que yo sea justo. Él es justo. Entonces dice, porque, este porque es un casi conclusivo. Es muchísimo mejor. Esta palabra no es solamente mejor, es que es muchísimo mejor. O como diríamos, diría uno cuando no estaba más pelado, más mejor, que padezcamos cuando hacemos el bien, si la voluntad, si esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, que cumplamos esa voluntad de hacer el bien padeciendo que haciendo el mal. Entonces, si vamos a padecer, padezcamos por algo que sea útil. Padezcamos por el bien, no padezcamos por las cosas que no son buenas. O sea, si padecemos por las vainas malas, bueno, porque nos metimos en donde no debíamos habernos metido, padecemos, bueno, es consecuencia. Pero nuestra vida debe ser una vida en la que el bien es lo que debe guiar. Y si padecemos por ese bien, que es la voluntad de Dios, que padezcamos por ese bien, qué bueno, porque sabemos que todo lo que es justo nos va a provocar aflicción, seguro. Seguro. Esta es la convicción. Es mejor que padezcamos haciendo el bien, porque es la voluntad de Dios, que hacer el mal. ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Está claro? ¿Está Chévere, claro? está bien. Toca volver Ok. a mí me toca volver a escuchar porque sí, me gusta, hay varios punticos y ahora de pronto al final, para no estar interrumpiendo la reunión, pero ahora al final de algunos Gracias. comentarios. Escúcheme bien esto. ¿Quién va a avergonzar? Perdón. ¿Quién va a hacer este avergonzar? ¿Quién va a avergonzar a los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo? Perdón, ¿ustedes están todavía ahí o estoy hablando solo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Quién va a avergonzar a aquellos que nos calumnian por nuestra buena conducta? Pues aquellos que tienen el rostro del Señor en contra. Yes. Entonces, ¿quién los va a avergonzar? El Señor mismo. Cristo, ¿Cómo? Jesucristo. Jesús el Señor. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, versículo 18. Porque también Cristo, ajá, ahora ya entendemos. Recuerden lo que nosotros vimos en el Salmo la última vez que estuvimos reunidos. En el Salmo siempre, y es lo que está repitiendo Pedro, en los Salmos empieza con algo que está diciendo como una generalidad y termina siempre hablando del Señor Jesús. Y es que el que padeció, y es que al que crucificaron, y es que al que no le rompieron los huesos, y es que al ta, 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 ta. El Señor Jesús es igual acá. Convicción, práctica. Yo les voy a dar un ejemplo. O sea, no hay un ejemplo mejor para Pedro que el mismo Señor de él. Y no hay un mejor ejemplo para nosotros que nuestro Señor. ¿Cuál es el ejemplo? Que padece haciendo el bien porque fue la voluntad de Dios. Esa fue su convicción. Y ese es el ejemplo que nos está dando Pedro. Pedro nos está recordando el ejemplo que es Cristo, que él padeció haciendo el bien porque era la voluntad de Dios. El Señor Jesús, cuando iba a hacer eso, él sabía que nadie le podía hacer daño porque él estaba haciendo el bien. Y él sabía que para que pudiéramos tener justicia, esta justicia requería que él padeciera. Ese es el ejemplo claro, perdón, clavo. Entonces dice, porque también Cristo, ¿qué? Pues padeció una vez, una sola vez, esto es una sola vez, no hay más, por los pecados, el justo por los injustos padeció. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos a Dios. Entonces, en este ejemplo, el padecimiento, el padecimiento que era normal, es por la justicia que Dios había establecido. Él tenía que padecer, porque la justicia de Dios dice que todo aquel que hace pecado debe morir por su pecado. Entonces él sigue diciendo, porque a la verdad murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu. O sea, el espíritu se mantuvo vivo aunque la parte murió. ¿Y por qué se mantuvo vivo? Porque vivió bajo la voluntad de su Padre, bajo la voluntad de Dios. O sea, espiritualmente, ¿quién le podía hacer daño? Nadie. ¿Por qué? Porque padeció de acuerdo con la voluntad de Dios, que era hacer la justicia para el hombre. Así que
Dice que ¿en cuál él? En el espíritu, espiritualmente, también fue, no, yendo. Ok, miremos esta palabra. Esa palabra es evangelización. Sí. No, la palabra evangelización es evangelio. Allí no dice evangelio, dice otra cosa, que es proclamó. Predicar, sí. Evangelio, ya ustedes conocen la palabra hasta en el griego, pues se las he mostrado yo no sé cuántas veces les he mostrado, evangelium, se los he mostrado varias veces en el griego. Esta palabra no es un evangelio, no está diciendo que va a decirles el evangelio a las personas, no está diciendo que va a proclamar. ¿A quién le va a proclamar? Ok, quiero que vean. Él estaba en el espíritu, en este espíritu, él fue y le proclamó a los espíritus que estaban en cárceles. ¿Ok? No le predicó a personas, le predicó a espíritus. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos a mirar cuáles. En otro tiempo, esos espíritus desobedecieron. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras estaba construyéndose el kibut, el arca, en la que poquitas, vean esta palabra, Suhai. ¿Se dan cuenta la diferencia entre esta palabra y esta palabra? Aquí habla de espíritus. Allá no habla de espíritus, habla de personas. Suje o psiquis, habla de personas. Se salvan pocas personas, pero él va y le predica a espíritus encarcelados. Esos espíritus fueron encarcelados en los tiempos de Noé, cuando Dios estaba esperando a que los hombres se arrepintieran en el tiempo de Noé, cuando se preparaba el kibut, el arca. ¿Ok? En esa arca, personas, ¿cuántas? Pocas. Es más, fueron ocho, fueron salvadas en medio de las aguas. Fueron salvadas en medio de las aguas 8 personas. Pero dice que él fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Ok, textualmente hablando, no está hablando de personas y tampoco está hablando de la predicación de la palabra para salvación. Textualmente hablando, fue a avergonzar a unos espíritus que estaban encarcelados
porque pasó alguna cosa en la cual en el tiempo de Noé, durante el tiempo en que estaba construyendo el arca, como 120 años, Noé les estuvo predicando y algo pasó en que estos espíritus que luego fueron encarcelados, ¿qué estaban haciendo? Bueno, esto no puedo sacarlo del contexto. En el contexto dice que estaban calumniando la buena conducta que estaba teniendo en Cristo. ¿Quién? ¿Quién estaba teniendo una buena conducta en Cristo? ¿Quién estaba teniendo una buena conducta en Cristo? Noé. Noé. Noé y su familia, los 8, estaban teniendo una buena conducta en Cristo. Pero lo que pasaba era que habían personas que estaban murmurando de que ellos estaban haciendo el mal. Estaban calumniando su buena conducta. ¿Qué les depara a los que calumnian la buena conducta de alguien que está en Cristo? ¿Qué les depara? La justicia del Señor. El bien. Miren, ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. ¿Están viendo? Serán No, mira mi flecha, la flecha, por favor, miren la flecha. están avergonzados. ¿Quién era el que iba a ver? ¿Quién avergüenza a aquellos que calumnian a los que están obrando la justicia de Cristo? El Señor. Nosotros lo aprendimos, acabamos de aprender lo que es el rostro del Señor está en contra de lo que hacen mal. ¿Quién lo va a avergonzar? Cristo mismo. Y entonces, en el ejemplo que Pedro está dando, nos dice que Cristo en el Espíritu fue donde los espíritus encarcelados y le dijo, ustedes murmuraron de Noé. Y para que vean que lo que Noé hizo era lo correcto, aquí estoy yo. Soy el ejemplo. Y eso es lo que tenemos que ver cuando llega al versículo 21. El bautismo, ese sumergir y esta es la palabra interesante, la palabra que está aquí, corresponde a esto. Que esto dice corresponde a esto, pero realmente es el bautismo que le corresponde ahora. ¿Qué es lo que es correspondiente ahora? ¿Qué es lo que significa esto que aparece en la Reina Valera, que no aparece en pero que sí, obviamente es un esto? Es que hay un arca que nos hace pasar por las aguas para salvarnos. Eso es lo que corresponde. La correspondencia es, hay un Señor que es nuestra arca, que en medio de los sufrimientos nos salva. Y miren, ¿cómo es eso que nosotros sabemos que eso es lo que nos hace pasar por medio de las aguas como personas, nos hace pasar por medio de las aguas el Señor? Porque Él dijo que el rostro de Él estaba hacia nosotros. Entonces ahora hay una manera en la que Pedro nos recuerda cómo es. Nos recuerda y nos dice, no es que nos aparte de las inmundicias de la carne. ¿Saben cómo se llama eso? Morir. No es que nos haga morir. Eso fue lo que sucedió con él. Muerto en la carne. Ya nosotros no tenemos que morir. No, al contrario. Al contrario, este ala significa al contrario, totalmente contrario. Ese bautismo o esa correspondencia de Jesús, el arca que a nosotros nos lleva a través de todas las penalidades del agua, de las aguas que se pegaban contra el arca, en donde nosotros somos transportados, digamos, todo lo que nos está pasando, eso nos lleva a entender que tenemos
consideración, un mirar, una esperanza de que podemos tener una buena conciencia delante de Dios, hacia Dios, por Dios, de Dios. ¿Y cuál es el motor? Es que el Señor resucitó. No se quedó allá avergonzando a los espíritus, no, es que Él resucitó. Esa resurrección es la que nos indica, ok, Él llegó, bajó, lo mataron y resucitó. O sea que pasó por encima de la muerte y resucitó y está vivo hoy y es el que está en la diestra de Dios Padre. ¿Ah? ¿Cómo? Espere. ¿Dónde dice eso? Espere. Es quien subió al cielo y está a la diestra de Dios. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Bueno, como es la resurrección de Cristo, de Jesús, aquí está, de Jesús el Cristo, Él resucitó para que nosotros entendiéramos que aún si muriésemos como Él murió, aún si el sacrificio, el dolor o lo que fuera nos llevara hasta la muerte, no hay problema, no hay problema, porque el rostro del Señor va a estar con nosotros aún después de muerto. No hay problema. No importa qué fue lo que pasemos, no importa lo que las demás personas hagan, no importa si la sociedad dice, no importa si las tradiciones enseñan, no importa nada de eso. Lo que importa es que yo tengo una percepción de una buena conciencia hacia mi Dios. Que mi Dios dice, eres mi siervo fiel. Eso es lo que me importa a mí. ¿Y por qué yo sé que puedo hacer algo como eso? Porque el Señor Jesús resucitó, porque el poder no corresponde a mi fortaleza ni a mi bondad. El poder corresponde a aquel que tiene la vida. Aquel que tiene, está sentado a la diestra de Dios el Padre, lo cual significa que Él, miren la gigantesca bendición de esto. Nosotros aquí en el español tenemos un I. ¿Lo ven? Aquí está, ¿no? ¿Ven el I? Señor, Hola. Aquí no está, porque no es una continuación, es un igual. Está diciendo que la diestra de Dios Padre, el estar sentado a la diestra de Dios Padre, implica que a Él están sujetos, y esta palabra significa que es como en la milicia, están absoluta y totalmente obedientes todos los ángeles, no importa dónde estén, todas las autoridades, no importa dónde estén, y todos los que creen que tienen el poder, todos están sujetos a él. Eso es lo que significa estar a la diestra de Dios. Ese, ese que está a la diestra de Dios, que en la resurrección subió al cielo y está a la diestra de Dios Padre, es el mismo que tiene sus ojos para protegernos y sus oídos para escucharnos. ¿Quién puede hacernos daño? Es gozoso poder, si es necesario y la voluntad de Dios, sufrir para que otros puedan encontrar la justicia de Dios, la misericordia de Dios. El ejemplo fue Noé. Noé les predicó y les predicó y les predicó y ninguno quiso. Se burlaron, murmuraron, fueron, eh, literalmente fueron atacados por estar haciendo lo que era la voluntad de Dios. Se burlaron, les dijeron de todo, pero él se mantuvo. Resultado, navegaron en el arca todas las aguas que venían de abajo y de arriba, de los lados, y se salvaron.
No la salvación, o sea, no fue que murieron y resucitaron, no, se salvaron de todas las aguas. Si ustedes quieren, pueden leer el Salmo 69, donde les va a explicar exactamente que las aguas son todos los sufrimientos que padecemos en esta tierra, también se corresponden con aguas. Por eso la palabra importante, corresponden. Así que lo que Cristo nos está diciendo aquí es, ¿quién les puede hacer daño si ustedes obran conforme a mi justicia? Si ustedes son mansos y humildes de corazón, si ustedes pueden tener la reverencia de mirar a los demás como superiores a ustedes mismos, para que cuando ellos pregunten, ustedes le puedan decir, yo tengo un Señor que me amó tanto que llegó a morir por mí. Y no se preocupen por los demás lo que quieran hacer. Un día, este mismo Señor que fue y avergonzó a esos espíritus que motivaron a la burla a Noé, ese mismo que los avergonzó, un día estará en un trono blanco haciendo un juicio y les dirá, mis siervos tenían razón. Nosotros naveguemos en el Señor. A ti damos gracias, Señor Jesús. Mira que fue, tú sabes bien, fue bastante complicado entender hasta dónde era el fondo de estas cosas, pero yo quiero agradecer por la bondad de escribir estas cosas para nosotros, porque pasamos tantas dificultades, Señor. En serio que queremos que vengas y nos recojas ya, y decimos no aguanto. Y se nos olvida que al contrario de decir algo como eso, deberíamos estar gozosos, porque en medio de todos estos dolores tú nos llevas. Nada nos separa de ti. Por eso, Señor, nosotros estamos aquí para reverenciar tu nombre. Eres quien realmente lo mereces. Gracias por todo. Muchísimas gracias.